Muy buenas y bienvenidos al Barco Liberal, soy Mauro Salazar y en este vídeo vamos a hacer un análisis comparativo entre dos países que nos van a ayudar a entender la importancia y sobre todo por qué no hay que subestimar las ideas de la libertad, sino más bien entenderlas y adoptarlas. Pues vamos a empezar. Resulta muy interesante preguntarse qué habría sucedido en nuestro país si se hubiese optado por estas políticas económicas y no por las que finalmente se adoptaron. Bien, pues esta pregunta se hacen a menudo muchos bolivianos, pero a la vista está que la respuesta es más que compleja. Sumado a la ignorancia generalizada en la población consecuencia del adoctrinamiento estatal en todos los niveles de educación, parecen nulas las posibilidades de ver luz al final del túnel. Encima se avecina una crisis estructural en el país y la gente solo busca respuestas y soluciones. Sin embargo, el médico no puede recetar el remedio sin antes tener el diagnóstico. De poder puede hacer, pero lo que estaría haciendo es únicamente aliviar el dolor y aplazar en el tiempo la enfermedad. Es aquí donde os voy a dar algunas luces en términos comparativos para poder aproximarnos a una respuesta a la enfermedad que padece Bolivia. Y sobre todo, vamos a entender lo esencial que supone defender las ideas de la libertad o, en última instancia, la filosofía política del liberalismo. En este sentido, os voy a mostrar a la Bolivia transcontinental, es decir, un país situado entre dos continentes, Europa y Asia. Este país no solo es el ejemplo casi de laboratorio con respecto a Bolivia de cómo los políticos pueden arruinar la vida de los ciudadanos. Con este país también vamos a poder comprender cuáles son los errores principales de Bolivia y sobre todo cuál es el error principal de este país al que hemos denominado la Bolivia transcontinental. Estamos hablando de Azerbaiyán. Entonces, presentemos un poco y comparemos a estos dos países. Azerbaiyán tiene una extensión territorial de 86.600 km² y una población de poco más de 10 millones de habitantes. Bolivia, por el contrario, tiene una extensión notoriamente mucho más grande, con un poco más de 1 millón de km² y una población de más de 12 millones de habitantes. Ambos países no tienen acceso a mar abierto y tanto Bolivia como Azerbaiyán son considerados como economías en transición. Ambos son exportadores de recursos naturales y sus principales ingresos vienen de los yacimientos petrolíferos, el gas GLP y el sector agrícola. Ahora vamos a adentrarnos con más profundidad. Primero veamos qué tamaño de economía tenían estos dos países antes del año 2000. Es decir, analicemos el PIB anual. Como pueden ver en este gráfico, Bolivia, en gran parte de la década de 1990 al 2000, mantuvo un tamaño superior al de Azerbaiyán. Pero notemos algo que puede pasar desapercibido. En 1992 y en adelante, veamos la brecha que separan a estas dos economías. Hablamos de que Bolivia tiene 5 veces más tamaño, con un PIB de 5.640 millones de dólares frente a 444.000 millones de dólares de Azerbaiyán. Esto a priori nos dice que Bolivia tiene una mayor riqueza, pero esto no podemos afirmarlo del todo si no vemos dos indicadores más. Primero, la distribución de esta riqueza entre todos los habitantes. Así que ahora analicemos el PIB per cápita, que es simplemente dividir el PIB nominal entre la cantidad total de habitantes. Notemos que en 1995 Bolivia tenía un PIB per cápita de 886 dólares frente a 316 dólares de Azerbaiyán. Así que todo parece indicar que la distribución en principio es coherente con el gráfico anterior, ya que Bolivia tiene un PIB mayor que el de Azerbaiyán, pero añadiendo la variable de habitantes totales nos da que los bolivianos tienen una renta, un sueldo anual per cápita mayor que Azerbaiyán. El segundo indicador nos va a despejar esta duda. Pero, ¿qué sucede si en uno de estos países es más caro vivir? Y por más que en los datos aparezcan cifras altas, en realidad a lo mejor el otro país no está tan mal y entonces podrían estar a la par. Precisamente para esto vamos a ver el PIB per cápita ajustado por paridad de poder adquisitivo.
Notemos que en 1995 Bolivia tenía un poder adquisitivo anual de aproximadamente $2.800, mientras que Azerbaiyán alrededor de $2.300. Este dato nos está indicando y confirmando que los bolivianos en esta década hasta el año 2000, tenían mayor capacidad de comprar bienes y servicios que los ciudadanos de Azerbaiyán. Es decir, que el sueldo promedio durante un año de un boliviano era $2.800 y sí contaba con una buena capacidad para comprar. Ajustado por paridad de poder adquisitivo, la diferencia no es tan alta, pese a la diferencia de PIB en el dato anterior. Este dato además nos está revelando que el manat azerí, la moneda oficial de Azerbaiyán, es relativamente más fuerte que el peso boliviano. Bolivia continuará creciendo en el tiempo, hasta su punto de estancamiento en 1998. En el 2003, tras un periodo de mucho conflicto y un enfrentamiento armado civil, policial y militar, la estabilidad del país se debilita. Es poco después, en el 2006, que sucede la llegada de Evo Morales al poder. Este es el punto de inflexión donde vamos a notar la diferencia de modelos y sobre todo la irresponsabilidad de los políticos de haber arruinado a los bolivianos al convertir el país en un lugar liberticida. Notemos este gráfico cómo después del año 2000, y específicamente en el 2004, Azerbaiyán dispara su crecimiento y multiplica por 8 su tamaño de economía, en tan solo 8 años. En cambio, Bolivia, con la gestión de Evo Morales, el ritmo de crecimiento es muy lento y progresivo, no crece sustancialmente. Veamos también el PIB per cápita ajustado por paridad de poder adquisitivo. Observemos que en términos reales el poder de compra de los azeríes también se dispara, llegando a superar e incluso duplicarse con respecto a los datos bolivianos, y en solo 12 años. ¿Cómo se explica esto? Pues principalmente se debe a que Azerbaiyán adoptó políticas muy diferentes avanzando por una línea de la liberalización macroeconómica, privatizando empresas pequeñas y medianas y las tierras agrícolas. Por ejemplo, en agosto del año 2000 se impulsaba un segundo programa de privatización de grandes empresas estatales. Se adoptaron las primeras políticas de libre mercado, reduciendo aranceles y quitando restricciones al comercio. Se firmaron acuerdos para la inversión extranjera. En 2005 finalizaron un proyecto de oleoducto por el que exportarían petróleo a Turquía. En 2004 se abrieron un mercado en República Checa, Alemania, Turquía, Georgia, Rusia e Italia. Además, se flexibilizó el mercado laboral, dejando a que sean los privados, empresa y trabajador, los que gestionen su relación laboral. La tasa de alfabetización se disparó rápidamente en poco tiempo, hasta un 99% de habitantes con capacidad de leer y escribir, debido a que se liberó la educación dejando por tanto a la iniciativa privada del sistema educativo. La inversión en educación pública comenzó a caer año tras año, desde un 6% hasta un mínimo histórico del 2% en 2012. Es decir, el gobierno decidió dejar la educación en manos de los privados, haciendo que el acceso al estudio fuera más barato y de calidad, al tener condiciones jurídicas más flexibles de libre competitividad. La libertad de propiedad se mantuvo constante, pero aún así por encima de Bolivia. La libertad de inversión creció significativamente desde el 2008. La libertad de comercio, lo propio. Desde el año 1999 se disparó considerablemente. También la libertad fiscal dio crecimientos muy grandes, haciendo que formar una empresa sea más fácil en Azerbaiyán. Lo que explica todos estos buenos resultados que estamos mencionando, debido a unas políticas en la dirección correcta, apuntando a las ideas de la libertad. Sin embargo, detengámonos aquí y veamos qué sucedió con Bolivia tras la llegada al poder de Evo Morales. La primera gran medida fue la nacionalización de su planta de hidrocarburos, es decir, pasó a manos del Estado. Además, coincidió con el alza de precios internacionales del petróleo. Pero esta decisión se tomó tan a la ligera que en el futuro significó una sentencia internacional condenando a pagar a Bolivia $714 millones en total a los inversionistas, a los cuales el Estado boliviano obligó a vender su participación dentro de la empresa, dentro de yacimientos petrolíferos, de forma injusta.
y eso debido a la nacionalización. También se adoptó políticas proteccionistas, penalizando fuertemente la inversión extranjera y dejando casi constante sin crecimiento de inversión de capital extranjero. Apenas unos años, el PIB comienza a crecer por el alza de precios de hidrocarburos. El gobierno de Morales va a dedicar gran parte de ese dinero a la creación de un montón de empresas públicas para acomodar a la gente del partido en los puestos de trabajo. Una vez más, veamos ese crecimiento en comparación de Azerbaiyán, la diferencia de uno al haber aplicado políticas liberticidas, estatalizando empresas, con la del otro, de haber dejado en libertad a que sean los privados quienes inviertan su dinero como mejor les convenga. Pero además vamos a ver cómo la codicia de los políticos de perpetuarse en el poder pueden hundir en la miseria a sus ciudadanos. Pese a que Bolivia tenía crecimiento, lo que también fue creciendo fue la deuda pública, con déficits fiscales uno tras otro cada año, debido a que el gobierno de Morales aprovechaba de tener ingresos altos para gastar por encima de los ingresos, haciendo de respaldo los altos ingresos para acceder a créditos del FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo. Claro, está muy opuesto a lo que el país azerí hizo. Veamos este gráfico. Como veis, la línea amarilla, que corresponde a Bolivia, lleva casi toda su historia viviendo gastando más de lo que se ingresa. Se observa un periodo corto de superávit que coincide con el periodo entre 2006 y 2014, que después de este es donde el gobierno recurre al gasto constante por encima de los ingresos. Por el contrario, el país azerí mantuvo bastantes superávit, cuidando que sus gastos no superasen sus ingresos. Bolivia además se empeñó a mejorar la educación, decidiendo que sea el Estado quien se encargue de este sector, aumentando así considerablemente el gasto en educación, y aún así los resultados obtenidos por Azerbaiyán son más esperanzadores. Veamos este gráfico de la evolución del gasto en educación en porcentajes del PIB. Bolivia desde el 2006, desde 6 puntos, aumenta su gasto hasta 2014 en 2 puntos. Por el contrario, Azerbaiyán desde 1992, desde 6 puntos porcentuales, redujo su gasto hasta un mínimo histórico de 2 puntos del PIB. Bolivia, de forma lenta y pese a mucha inversión, apenas logró sacar del analfabetismo al 94,46% de su población, frente al 99,8% de Azerbaiyán, pese a haber invertido mucho menos que Bolivia. La diferencia nuevamente, haber dejado que el sector privado se encargue de invertir el dinero donde tiene que hacerlo. Si observamos el impacto que ha tenido esto en el largo plazo, veamos el índice de desarrollo humano, en el que en términos históricos Azerbaiyán gran parte ha estado notablemente por encima de Bolivia y según datos del 2021 Bolivia tiene la calificación de 0,69 y cayendo, entrando en el rango de calidad media. El país azerí, después de una caída, aún se mantiene en el nivel alto de calidad, con 0,74 puntos. Bolivia se esforzó en convencer a los bolivianos que la solución es el Estado y el proteccionismo nacional, tanto que destruyó su tejido productivo al disminuir cada vez más las libertades y la competitividad interna, y no se diga la externa. Como vemos en esta gráfica, la competitividad de Bolivia llegó a alcanzar el puesto 120, estando entre los países menos competitivos del mundo. La tasa impositiva comercial, es decir, los impuestos que el gobierno cobra al comercio, Azerbaiyán siguió el camino correcto, reduciendo de 46,4% hasta un mínimo de 38,9%. Y me parece aún muy alto el porcentaje, que no deja de ser el dinero que el Estado roba metiendo sus tentáculos al comercio. Pero veamos a Bolivia y el sablazo agresivo que el Estado boliviano aplicó a sus ciudadanos, llegando a un 83,7%. Un robo tremendo que aleja toda inversión extranjera y nacional, acorralando, por tanto, a los bolivianos a la informalidad, que hoy representa más del 85% del comercio. Y es que encima, Azerbaiyán gestionó relativamente mejor el COVID-19, llegando a tener más de 790.000 casos confirmados, con una cifra de recuperados de más de 780.000 personas. Y lamentablemente,
9.713 personas fallecidas. Pero es que uno podría pensar que esto ya no es culpa del gobierno de Morales, porque la pandemia la gestionó la presidente transitoria Yanine Áñez. Sin embargo, lo que realmente aquí se tiene que valorar son las instituciones de salud, el sistema sanitario y su capacidad para afrontar este tipo de crisis. Y precisamente porque el gobierno de Morales se dedicó a despilfarrar el dinero es que se explica por qué el sistema sanitario en Bolivia colapsó, con un total de más de 900.000 casos confirmados, de los cuales más de 840.000 recuperados y lamentablemente 21.896 bolivianos fallecidos. Claramente estos datos en relación con Azerbaiyán es notorio intuir ya los errores estructurales que ha estado cometiendo Bolivia desde la llegada de Evo Morales. En definitiva, si el gobierno y los políticos no le hubiesen arrebatado la libertad a los bolivianos, probablemente hoy estarían como lo está el país azerí, o quizá muchísimo mejor si además hubiesen apuntado por más libertad. En el último informe de la Fundación Heritage, un informe que recoge todos estos datos que hemos estado analizando y posiciona a todos los países según la libertad. Estos informes son contundentes. Aquellos países que son más libres son 15 veces más ricos que los países reprimidos. Bolivia ocupa el puesto 165 en este ranking, junto a los países más pobres y menos libres del mundo. Azerbaiyán, por el contrario, ocupa el puesto 70 en este ranking, perteneciendo a los países moderadamente libres. Hoy en día, Azerbaiyán tiene una economía más grande que la boliviana, con un PIB de más de 72.000 millones, mientras que Bolivia apenas de 45.000 millones, pese a tener reservas naturales mucho más abundantes que el país azerí. Si observamos el desarrollo de la capital azerí, la ciudad de Bakú, veamos que es muy diferente a la ciudad capital de facto, sede de gobierno, la ciudad en La Paz, de Bolivia. Y es que además, la moneda, el manat azerí, tiene una credibilidad y fortaleza mayor con respecto al dólar. Pese a que el dólar en Bolivia está fijado, la desconfianza en el peso boliviano ha iniciado un mercado negro donde el dólar cotiza ya a 10 bolivianos por cada dólar. Es decir, este es el mercado real y el que el gobierno estableció el mercado artificial para mantener precisamente los datos maquillados. En resumidas cuentas, el problema siempre ha convivido con nosotros, y es que el problema que los azeríes también tienen, y eso explica su estancamiento de no ser un país mucho más desarrollado, se trata del poder centralizado. Tanto Bolivia como Azerbaiyán tienen un sistema político de poder centralizado que redistribuye los recursos e intenta planificar la economía, en lo que ellos consideran sectores estratégicos. Esto únicamente sirve para crear una red mafiosa por el que los políticos se atornillan al puesto. Esto explica que, por ejemplo, tanto Bolivia como Azerbaiyán van de la mano en índice de corrupción. El Estado no es la solución. Y se marchó, y a su barco le llamó libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.